rápido avancemos mejor. Díganme, ¿pueden ver la presentación ustedes? El chat se me complica leerlo, así que mejor si me hablan, buenísimo. Sí, se ve bien la presentación. Bueno, perfecto. Entonces arrancamos. Bueno, en sistemas fotovoltaicos vamos a estar como docentes Andrés Benito, que es ingeniero electromecánico también, está en su último año doctoral, en donde está estudiando políticas energéticas, ya lo van a conocer en la tercera clase. Y van a estar conmigo que también estoy haciendo mi doctorado en el grupo Clíope con Pablo. Y bueno, lo que hemos decidido para este año, más o menos mantener los esquemas de años anteriores, es dividir las clases en tres partes. En esta primera vamos a ver lo que son componentes en sistemas fotovoltaicos, en cómo funcionan, cómo se seleccionan. Algunos los vamos a pasar muy por encima y otros los vamos a ver un poco más en detalle. Y luego la clase que viene, el martes de la semana que viene, vamos a estar viendo lo que son sistemas aislados de la red. Y el miércoles con Andrés van a ver sistemas conectados a la red. Vamos a ver un poco el dimensionamiento. Básicamente, para la aprobación de la materia, cada uno de los temas energéticos van a tener su evaluación. Nosotros lo haremos a través de un trabajo práctico. Y bueno, los que decidan hacer el proyecto de solar fotovoltaico podrán compenetrarse un poco más con esta tecnología y desarrollar mejor el conocimiento. Son muchas las fuentes de energía, son todas muy interesantes y bueno, la verdad es que no da el tiempo para esta materia abordar con mucha profundidad todas, pero haremos el esfuerzo para que aprendan lo mejor posible cada una. Bueno, la presentación de hoy, acá les dejo un índice general. De acá ustedes van a poder sacar información para cualquier cosa de fotovoltaico. Nosotros en lo que es la exigencia luego para rendir o demás, nos basamos en el cuadernillo de aplicaciones técnicas número 10 de ABB. Es de libre descarga. Está subido en los archivos de esta unidad, dentro de Solar Fotovoltaica, en bibliografía van a encontrar este cuadernillo. Es muy básico, pero bueno, es lo que nos proponemos nosotros que aprendan a ustedes a identificar. En la clase de hoy vamos a ver lo que son módulos fotovoltaicos, inversores, reguladores de carga, baterías, cables, estructuras y seguidores. Como verán, son muchos componentes, así que varios no los vamos a interiorizar mucho. Acá tienen las normas IEC. IEC es la Comisión Electrotécnica Internacional, que es la que regula el desarrollo de toda esta tecnología a nivel internacional, así que ahí van a encontrar toda la información que necesitan para aprender de este tema. Después, el que esté interesado, tengo un libro que es muy bueno, pero tiene mucha profundidad, así que no lo pedimos nosotros en este curso. Hay un comité de la IEC, que es el Comité 82, que es el que se dedica a estar desarrollando permanentemente los sistemas de energía solar fotovoltaica, todo lo que es la documentación técnica. Así que si lo googlean van a ver que todo el tiempo están largando normas nuevas y actualizando las que existen. Ahora bien, ¿qué es fotovoltaico? Todo el mundo habla de fotovoltaico, pero no está muy bien definido qué es lo que es. Básicamente es una tecnología que se utiliza para generar energía eléctrica. La energía eléctrica que genera una célula fotovoltaica es de corriente continua y lo hace a partir de un material semiconductor en que cuando le impactan fotones pasa electrones de una banda de valencia a una banda de conducción y genera una conducción de energía de forma continua. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, mientras haya luz, la célula fotovoltaica va a generar energía eléctrica. Mientras que no haya luz, este potencial se va a ir a cero y no va a haber corriente de electrones.
En algo interesante que muchos piensan que los módulos duran poco, hay algunas aplicaciones, tanto en el exterior como acá en la superficie terrestre, que ya tienen más de 30 años de operación y siguen funcionando sin haber perdido mucho rendimiento, por lo cual la vida útil de estos sistemas es bastante larga. Ahora, ¿cómo funciona? Las células solares son un material semiconductor que tienen electrones en un enlace covalente con uniones muy débiles a nivel químico, ¿verdad? Entonces, cuando son impactados por la luz, los fotones impactan en este material, rompen esos enlaces de valencia y, y ese electrón queda libre para moverse por el material. Cuando uno conecta un borne en un lado y en el otro del material a un circuito eléctrico, esos electrones libres, que son liberados por el impacto de los fotones, tienen la capacidad de circular por ese circuito eléctrico y producir trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, prender una lámpara, accionar una bomba. Eh, Así básicamente funcionan las células fotovoltaicas. Ahora vamos a ver un poco de historia, porque esto de algún lado surge. Esto surgió hace mucho antes de esta línea de tiempo, pero la primera aplicación intencional de un dispositivo fotovoltaico fue en el 1883. O sea que ya tiene 150 años de antigüedad esta tecnología, en donde Fritz desarrolló sobre una lámina, dispuso un material que generaba un potencial eléctrico al ser expuesto a la luz. Eh, y aprovechaba ese potencial para alimentar un circuito eléctrico. Uno de los primeros dispositivos. Pero recién, casi después de 70 años, eh, los de Bell, conocen la industria Bell, imagino, descubren por accidente que los diodos de juntura PN, ustedes deben haber visto diodos en electrónica acá en la facultad, que los diodos al ser expuestos a la luz producían un potencial. Estos se dieron cuenta por accidente que de repente producían una tensión eléctrica los diodos cuando prendían y apagaban la luz de la oficina. Esto fue en el 1954, en donde empezó toda la explosión de la electrónica también. En el 1960 hubo tantas intenciones de desarrollar esto que varios investigadores, Prince, Lofersky, Rappaport, Wisconsin, Shockley, que es un premio Nobel que también lo deben haber visto en electrónica, el efecto Shockley, desarrollaron todos los fundamentos del funcionamiento de las células solares con cultura PN. En el 1973, ahí hay un lapso de 13 años en donde no se le dio mucha importancia al fotovoltaico. Recién en el año 73 se declara en el Golfo Pérsico una crisis mundial del petróleo, en donde varios gobiernos inician programas para fomentar el desarrollo de esta tecnología. Entonces recién en la década del 70 es cuando se empiezan a desarrollar las aplicaciones fotovoltaicas y se comienza también con su desarrollo fuerte para los viajes espaciales y todo eso en esos años, en esas épocas. Ahora, cae de nuevo la industrialización porque hay una mejora en el mercado del petróleo nuevamente, descubrimiento de nuevos pozos y de nuevas reservas, por lo que cae la industria y recién en el año 80 comienza a madurar la producción de células y módulos fotovoltaicos, lo cual, bueno, después en el tiempo eso ha tenido su variabilidad, volvió a caer y alrededor de los años 2000 y 2010, en esa década, en la década del 2000, Alemania y algunos países de Europa y Estados Unidos ponen en sus planes eh, el mejorar la parte ambiental de su matriz energética y comenzó la era fotovoltaica más firmemente, que es la que conocemos ahora, los módulos como los conocemos ahora, con todos los equipos electrónicos y de potencia.
Entonces, más o menos se los comentaba antes, cómo funcionan las células fotovoltaicas. La radiación incidente de la luz solar tiene fotones, que los fotones son partículas de luz, que impactan en este material semiconductor, y al impactar pasan estos electrones que están en una banda de valencia a una banda de conducción. Esta banda de conducción es conectada a un circuito eléctrico en donde ese electrón va a circular y se va a depositar de nuevo en la banda de valencia, luego de producir potencia eléctrica. Básicamente ese es el funcionamiento de una célula fotovoltaica. Este band gap es el umbral de tensión mínima, la energía mínima que se le tiene que dar a un electrón para que pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Ustedes habrán visto en diodos, en electrónica, que hay una curva que se hace exponencial, pero es básicamente 0 hasta 0,7 volts. Bueno, acá es exactamente igual. Cuando la radiación que incide supera ese umbral de energía, comienza a conducir y se produce corriente continua. Un poco más en la física de la célula. Me esperan un segundo que hay un alumno que quiere entrar. Bueno, lo tendrá que hacer después porque ahora no puedo. Bueno, esta es una célula en donde tenemos las bandas. No sé si han visto una célula ustedes desde arriba, pero tiene un cuadrillé metálico, que es esto, que lo que hace es tomar todos los electrones que son liberados por la capa N. Tenemos una cubierta antirreflectiva. Esto lo que hace es mejorar la absorción de energía solar, que no sea reflejada, sino que toda sea absorbida por el material semiconductor. Y debajo tenemos un contacto metálico que es puro, que sirve para recoger los electrones que ya pasaron por el circuito eléctrico. No sé si saben lo que es una juntura PN. Básicamente la célula es un bloque, una lámina, porque acá se ve un grueso, pero en realidad esto es muy finito, de algunas micras de espesor, de silicio, en donde el silicio es dopado con un material que le deja un electrón libre en la superficie, por lo tanto pasa a ser una capa negativa, y por eso la N, en donde hay electrones de circulación libre. Y del otro lado, con un poco más de intensidad en su dopaje, se bombardea con un material que le deja en falencia un electrón, por lo tanto aparecen huecos, que se llaman, formando una capa positiva, por eso la P. Acá en esta línea, en esta juntura, en donde se forma un campo eléctrico por recombinación de electrones y huecos en esta zona, que es el umbral que hay que superar con la energía solar para que empiece a haber conducción. Eléctricamente, una célula fotovoltaica se puede representar como esto, como una fuente de corriente en donde tenemos un diodo que representa las recombinaciones de electrones y huecos, en donde se genera digamos, una recirculación de corriente y termina disminuyendo la corriente efectiva que puede entregar el módulo. Una resistencia por corrientes parásitas dentro de la composición de la célula, por los metales que lo componen y demás, y una resistencia por la conexión en serie del metal que conduce los electrones hasta el circuito. Entonces, esto es básicamente un modelo eléctrico de una célula fotovoltaica, que es lo que hay que tener uno siempre en mente a la hora de entender un módulo y una instalación fotovoltaica. Al final lo que nosotros estamos haciendo es conectar un montón de fuentes de corriente en serie y en paralelo para obtener la corriente final y la tensión final que nosotros queremos. En este circuito nosotros no lo vamos a aplicar en la materia, nosotros lo vamos a hacer un poco más macro al conocimiento,
lo vamos a ver de una forma más macra, pero es importante que lo tengan en mente cómo funciona. Y básicamente es esto, una fuente de corriente. Entonces, ya nos empezamos a adentrar un poco en lo que es sistemas fotovoltaicos, pero antes tenemos que conocer cuál es el vocabulario que se utiliza para no equivocarse a la hora de comunicarse con alguien en estos aspectos. La mayoría se van a dar cuenta que ha utilizado mal la palabra en lo que es panel solar. El panel solar es un término definido por la ISO y generalmente no se lo utiliza bien. Entonces vamos a empezar con las denominaciones que se utilizan. La célula. La célula es el elemento fotovoltaico más elemental. O sea, es el más pequeño, es el indivisible. Acá, sobre esto es en donde trabajan las compañías productoras que mejoran la tecnología fotovoltaica, en el diseño de la célula. La célula es la que le da la eficiencia al módulo prácticamente. Hay algunas otras denominaciones, que puede ser célula fotovoltaica o célula solar fotovoltaica. Por lo general el término solar no hace falta cuando se habla de fotovoltaico, pero no importa si uno lo utiliza. La célula se van conectando en serie y se van conectando en paralelo para componer un módulo fotovoltaico. El módulo fotovoltaico es un ensamble de células en donde está aislado del medio ambiente, que ya enseguida vamos a ver cómo, y forma una unidad, que es la comercial, que es la que finalmente nosotros compramos y utilizamos para nuestras instalaciones. Entonces son módulos fotovoltaicos. Con los módulos fotovoltaicos uno los puede integrar mecánicamente en una estructura o bien preensamblar en alguna estructura que uno venda y conectar eléctricamente en serie. Por lo general, los paneles están todos conectados en serie, no están conectados en paralelo. Cuando luego nosotros tenemos que armar una cadena, que ya vamos a ver que se utiliza mucho, es lo que se llama string, es una cadena, son la conexión de paneles en serie también. Se conectan eléctricamente en serie. Eso conforman una cadena. ¿Esa cadena qué va a tener? Va a tener una tensión de salida que va a ser la que nos va a dar una característica en nuestro sistema. Todas las cadenas tienen que tener la misma tensión y va a ser la tensión máxima que aguanta nuestro inversor. Cuando nosotros queremos aumentar la capacidad de generación, pero no podemos aumentar la tensión, lo que empezamos a hacer es conectar cadenas en paralelo, aumentando así la corriente. Aumentando la corriente, aumentamos la potencia. Entonces, de esa manera, conectando cadenas en paralelo, formamos lo que son generador fotovoltaico, arreglo y subarreglo. Muchas veces estos términos son superpuestos, según esto depende del tamaño de la instalación. Hay instalaciones que no tienen ni arreglos ni subarreglos, simplemente es un generador fotovoltaico. Pero hay otras instalaciones en donde empiezan a aparecer arreglos y subarreglos. Estos son cadenas conectadas en paralelo hasta cierta magnitud, en donde se conectan a una entrada del inversor y luego tenemos otra igual conectada a otra entrada del inversor, o a veces combinadas previamente y ahí pasan a ser subarreglos. Esto es algo que se suele confundir mucho y a la hora de hacer proyectos lo van a tener que tener en cuenta, pero es algo que tampoco se lo vamos a pedir en el trabajo práctico. Se los dejo esto, esta presentación después la van a tener, son las definiciones de la ISO, que son muy útiles para poder comunicarse con algún profesional que esté dentro de este área, para no confundir las cosas. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Sí, por favor. Ahí lo que pones como célula es lo que sí. se llama también celdas, que compraba un panel de 60 celdas, 72 Exacto. celdas.
Sí, es exactamente eso. Los módulos están compuestos por celdas o células. La traducción correcta es célula, pero celda también se utiliza en la jerga, está bien. Pueden ser celdas, en que pueden ser amorfas, monocristalinas, policristalinas o de algún material que no sea en base de silicio. Eso enseguida lo vamos a ver, pero sí, es eso. Gracias. Bueno, vamos a calcular la potencia de un módulo fotovoltaico, ¿está bien? Recuerden que el módulo fotovoltaico está compuesto por células. En este caso, nos están dando una célula que tiene 5.7 vatios de potencia y tiene las siguientes características eléctricas. 1,5 amperes de corriente y una tensión de 3.8 volts. Esto es ya considerando el diodo que representa la recombinación de electrones con hoyos, las resistencias en serie y en paralelo del módulo. Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, tenemos un módulo que está compuesto por 72 células o celdas configuradas en 6 cadenas de 12 células cada una. Recuerden que las cadenas son conexiones en serie. Entonces, tenemos 6 cadenas de 12 células cada una. Si la multiplicamos 6 por 12 son las 72. ¿Se acuerdan cómo calcular corrientes en circuitos serie y paralelo? Corrientes y tensiones. Sí, profe. Sí. Bueno, les doy ahí 2 minutitos. Es una cuenta bastante rápida. Así lo resuelven y vemos cómo les dio el resultado. Igual para calcular la potencia alcanza con sumar los 5,7 watts por 72 y listo. Sí, pero lo que nos interesa también son las corrientes y tensiones finales del módulo, no solamente es potencia, porque después cuando vos conectes todo esto a un inversor, el inversor va a tener sus limitaciones en tensiones y corrientes. Entonces, si multiplicás 5,7 por 72 te va a dar la potencia, está mal redactado el ejercicio acá, puede ser, lo que nos interesa es conocer la corriente y tensión final del módulo. Mira, te hago una pregunta. Si bien Sí. cada cadena está en serie, entre una cadena y la otra, ¿en qué están? Están en paralelo. Están en paralelo, bien. Sí. Las cadenas siempre se conectan en paralelo. Y los 3,8 es cada célula. Es cada célula, sí. Esas son las características de cada célula. Serían 45,6 volts y 9 amperes. Bueno. A ver, ya bueno, si ya uno lo resolvió, comprendemos que todos han tenido un tiempo como para resolverlo. Sí, están. Bueno, acá vemos la solución. Entonces tenemos la corriente de la cadena va a ser igual a la corriente de la célula, porque son fuentes de corriente, entonces tenemos 1,5 amperes. Ahora, la tensión de la cadena es la tensión de la célula por la cantidad de células, 45,6 volts. Cuando las ponemos en paralelo, tenemos los 9 amperes de los que hablaban. ¿Está bien? Entonces la tensión del módulo es 45,6 y la corriente del módulo 9 amperes. La potencia entonces es de 410,4 vatios. ¿Está bien? Ahora, acá aparece algo interesante, que esta es la curva característica de un módulo. La van a ver en todas las fichas técnicas de los módulos, en donde se presenta en el eje vertical las corrientes y en el eje horizontal las tensiones o voltajes. Hay 2 corrientes y 2 voltajes característicos, que también lo vamos a ver en todas las fichas técnicas, que son la corriente de cortocircuito y la corriente de operación del punto máximo de potencia.
En la tensión vamos a tener la tensión de vacío y la tensión del punto máximo de potencia. Entonces, ¿con qué corrientes y tensiones nosotros calculamos ahora este módulo fotovoltaico? Eso es algo que no lo sabemos, pero que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si lo calculamos con las tensiones de vacío y corrientes de cortocircuito, nuestra potencia va a ser igual a la representada por la superficie B. Mientras que si lo hicimos por los de punto de operación máximo, nuestra superficie va a ser la de A. En este tipo de gráficas, el área encerrada es equivalente a la potencia que entregan la célula o el módulo. Esto de acá, estos datos se obtienen por ensayo. La tensión de vacío es cuando le irradiamos a la célula con una cantidad determinada de energía solar y vemos qué tensión nos levantan los bornes sin conexión, y la corriente es la corriente que circula si ponemos a ese circuito en cortocircuito. Entonces acá aparece lo que se llama fill factor o factor de llenado, que es una relación entre estas áreas que nos van a dar una idea del rendimiento del módulo, de la célula fotovoltaica, o del módulo, o de la cadena, o del generador. Esta curva se utiliza para toda la instalación. Es una curva muy importante que se la tienen que saber graficar y la tienen que saber interpretar. Enseguida vamos a ver cómo se va modificando esta curva de acuerdo a diferentes cosas que pueden suceder. Entonces, estos 410 vatios en realidad van a bajar porque los datos que se dio de entrada son los de cortocircuito y de vacío. Cuando nosotros apliquemos el fill factor va a estar dentro de los 370, 350 vatios que estándar vienen hoy en día los módulos, comercialmente, digamos. Ahora bien, entendiendo cómo se van conectando las células, que van conectadas en serie y luego en paralelo, aparece un efecto muy importante que hay que tener en cuenta en cualquier tipo de instalación, que son las sombras. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una cadena de células dentro de un módulo, de esta manera, a donde a una le da sombra? Si no existieran estos diodos que están acá arriba, la corriente de este ramal se va a ver determinada por la célula que menor corriente dé, por la ley de Kirchhoff. En este lazo siempre tiene que haber la misma corriente, no puede haber una corriente más grande acá que la que hay acá. Entonces se va a limitar a la más chica. Estas células van a presentar un alivio de temperatura porque no están entregando todo lo que tienen que entregar, mientras que este se va a ver sobrecalentado. Esto si lo hacemos a través de una imagen termográfica, por ejemplo. Entonces lo que se hace en los módulos es colocar diodos de derivación o de bypass, que se les llama en inglés. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos un módulo en donde tenemos diferentes cadenas y cada una de ellas están conectadas con diodos. Cuando una célula no funciona, por lo general se corta toda la cadena. Entonces, con una célula perdemos un tercio de la potencia, o sea, solamente generamos los 2/3 restantes de los otros tres ramales que tienen un diodo. Entonces fíjense que la sombra en una sola célula impacta que la sombra en toda una línea de células. De esta manera también podemos ver que como estos dos ramales están conectados en serie con el mismo diodo, cuando se produce sombra en estas dos células, es lo mismo que producirse en una sola. Ahora bien, si producimos sombra en estas dos de acá, en donde ya consideramos dos ramales, se pierde 2/3 de la potencia, porque ya estos dos diodos están actuando y ninguna de todas estas células está generando. ¿Está bien? Mientras que si tenemos sombreamiento en esta zona del panel, todos los diodos van a estar actuando y no va a producir potencia este módulo. Entonces fíjense lo importante que es conocer la conexión serie y paralelo de las células dentro del módulo y cómo están dispuestos los diodos. Los diodos son importantes porque si no estuvieran se generarían sobrecorrientes en la célula que está sombreada
y se rompería esa célula, se dañaría, se fisura y deja de funcionar. Por lo tanto, estos diodos, si los módulos van a estar expuestos a condiciones de sombras recurrentes, es importante tenerlos. Muchos fabricantes te ofrecen la opción de no colocarlos. Eso es porque en general los diodos generan una pérdida de tensión, por más que no, una caída de tensión, por más que no estén actuando. Por lo tanto, hay muchos que no los colocan. También hay que ver cómo es la configuración de nuestra matriz a la hora de instalarla, porque es diferente tener una sombra en este sentido, que es lo que se puede producir por el distanciamiento entre una línea y otra de paneles, mientras que esta es un poco más compleja, ¿ven? Porque perdemos toda la producción de este panel. Por lo que esta conexión de los diodos puede variar. Puede variar para permitir sombras en este sentido, en vez de este. Tipos de módulo existen varios. En general son tres los más difundidos. Estos son los monocristalinos, que como ven queda como un rombo en el medio. Es la manera de distinguirlos y a su vez el color es un azul un poco más oscuro que los demás. Estos módulos son los que tienen mayor eficiencia, pero el proceso de producción es mucho más costoso que el de los otros módulos, que el de los de las células policristalinas. Para esto se necesita un silicio mucho más puro, con una pureza de casi el 100%, por lo cual se requiere procesar toda la materia prima de una manera de mayor intensidad energética, y luego es fundida se genera un cilindro, el cual es peteado para generar las células y achaflanado en sus cuatro lados, por lo cual quedan esos bordes circulares que son de ese cilindro del cual se obtuvo la célula. Esto provoca una gran pérdida de material porque hay mucha sección que se pierde y a su vez no ocupamos el 100% del área del módulo, por lo cual baja también un poco el rendimiento del módulo. Sin embargo, son más eficientes que las policristalinas, pero las policristalinas requieren silicio de una pureza un poco menor y a su vez, en vez de generarse en un cilindro, son directamente fundido el material y solidificado en un molde cuadrado, por lo cual se aprovecha toda la superficie del panel. En cada célula va siendo conectada con hilos de cobre, que tienen sus pérdidas, ¿verdad? Y a su vez ocupan cierta superficie del módulo, que son todas esas lineecitas que vemos nosotros. Todo eso es superficie que no es activa para generar energía solar, sino que está impidiendo el paso de la radiación que llegue al material semiconductor. Después hay algunas de capa fina, que son los módulos flexibles, que no son de envase de silicio, por lo general tienen cadmio o arsénico o algún otro material orgánico, pero esto representa menos del 10% del mercado en la actualidad, entonces esto no los vamos a ver. Nosotros en la clase vamos a ver solamente estos dos, que son los que comercialmente se consiguen y los que se utilizan para instalaciones convencionales en industria, viviendas o parques ya generadores. Ahora, ¿cómo está compuesto un módulo? Bueno, esto es un poco el proceso de fabricación. En las fábricas reciben cajas con células fotovoltaicas, las cuales hay que clasificarlas, porque como vimos recién, una cadena se va a limitar a la corriente de la célula que menos entregue. Entonces, pequeñas diferencias te hacen bajar mucho el rendimiento. Por lo que cada célula pasa por un dispositivo que emite una radiación específica, mide tensión y corriente, de vacío y de cortocircuito, y con eso las va clasificando, tanto por parámetros eléctricos como también tonalidad del color, para que queden todos los módulos, digamos, uniformes en cuanto a color. Eso es por algo más estético y de mercado, pero bueno, se hace. Es una clasificación de las células que se hace. Luego,
se disponen todas las células sobre una lámina de EVA. La lámina de EVA es como un... ¿Vieron las cortinas de baño que son de teflón, la que uno utiliza del lado de la ducha? Bueno, es muy parecido, es muy similar a esas cortinas. Es un polímero que al calentarse se vuelve transparente y sirve de aislante térmico y acústico. Es el mismo material que usan los corchos sintéticos del vino, por ejemplo. Entonces todas las células se disponen sobre esa EVA, se acomodan para que queden todas simétricas, se realizan las soldaduras de los conductores de cobre que van a interconectar todas esas células, se le dispone otra lámina de EVA por el otro lado, se colocan sobre un vidrio templado y todo ese paquete con un sustrato posterior, que es este que se indica acá, que puede ser plástico o metálico, se mandan a un horno. En ese horno lo primero que se hace es con una bomba sacar todo el aire, presionar muy bien la EVA contra las células y sacar todo el aire para que no quede ninguna burbuja, porque esas burbujas, de existir, pueden generar concentraciones de calor y producir la falla de una de las células y por lo tanto descartar todo el módulo entero. Entonces se produce el horneado y luego de haberse horneado eso ya queda herméticamente sellado y es lo que nosotros le llamamos módulo. A estos módulos luego se le puede poner o no un bastidor, que los bastidores son normalmente de aluminio. Se utiliza el aluminio, ¿por qué? Porque un módulo tiene que durar 30 años expuesto a cualquier situación climática y el aluminio es el que mejor se comporta. Si lo hiciéramos de acero, lo más seguro es que se corroba, se oxide y no dure el tiempo de vida que se espera. Por otra parte, también se utiliza el aluminio porque es reciclable. Todavía no hemos llegado a un momento en el mercado donde se estén reciclando módulos, pero es algo que se prevé que en algún momento va a pasar. Entonces, en general, casi el 100% de los materiales utilizados en un módulo son reciclables. Luego los módulos se componen en pallet, que son para el tema de transporte y logística, y se venden al mercado. Ahora, cuando nosotros vamos a elegir un módulo, estas son algunas de las características que nosotros tenemos que ver. Lo primero que vamos a encontrar es que para una misma ficha técnica vamos a tener diferentes potencias del módulo. ¿Esto por qué es? Porque como vimos en su proceso de fabricación, para la misma célula hemos encontrado diferencias en corriente y tensión, por lo cual cuando nosotros componemos un módulo, por más que esté fabricado de la misma manera, vamos a tener diferencias de potencia que son chiquitas, son de saltos de 5 vatios, como ven acá. Por lo cual, para un mismo lote de fabricación salen módulos con diversas potencias. Entonces vamos a encontrar las características para cada potencia. Estas son las STC, las Standard Temperature Conditions. Estas son las que se utilizan para hacer todos los cálculos. ¿Qué son las condiciones estándar? Son condiciones en donde tenemos un factor de masa de aire de 1,5. ¿Eso lo vieron con Fernando o se los explico? Lo que es el factor de aire, de masa de aire. No lo hemos visto, creo Yo no recuerdo. No recuerdo que lo hayan explicado, profe. Bueno, el factor de masa de aire lo que tiene en cuenta es el espesor de la capa de atmósfera que tiene que atravesar nuestra irradiación. A medida que va cambiando, va trasladándose el sol a lo largo del día, nuestro factor de masa de aire va cambiando. Nosotros vamos a tener un factor de masa de aire cuando el sol se encuentra en el cenit, o sea, arriba nuestro. Básicamente acá en Mendoza nunca vamos a tener masa de aire igual a 1 porque nunca el sol se encuentra encima, siempre está un poquito desfasado. Y a medida que se acerca al horizonte, va aumentando el espesor de atmósfera y llega a valores que pueden ser cercanos a 2. Dentro de ese espectro, entre 1 y 2, es el que toman el factor, ¿verdad? Para los cálculos se utiliza un factor de masa de aire de 1,5. A su vez se utiliza una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado. Los módulos por lo general no se prueban
expuestos a la luz solar, sino que hay un espectro estándar, que es un banco de ensayo con lámparas que equivalen a 1000 vatios por metro cuadrado de radiación solar. ¿Esto para qué es? Para poder comparar todos los módulos fotovoltaicos unos con otros y no solamente por potencia. La potencia que nos establecen acá arriba no es la máxima, sino que es la que se da bajo estas condiciones. Y una temperatura de célula de 25 grados centígrados. Por lo general la temperatura de la célula llega a unos 40 grados, 42 grados en operación. Pero esos son los parámetros que se hacen para comparar un módulo con otro. Hay otros datos que son los NOC. Estos hay que darle menos importancia a la hora de hacer los cálculos, pero sí son necesarios para conocer mejor cuáles son los parámetros que nosotros vamos a medir en una instalación cuando esté funcionando. A diferencia del anterior, estos se miden con una irradiancia de 800 vatios por metro cuadrado a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados y con una velocidad de viento de 1 metro por segundo. Son características que se presentan generalmente en los países donde se han desarrollado esta tecnología, como Europa. Entonces, esto da una idea de qué potencia vamos a tener efectivamente nosotros en nuestra instalación luego. Todo esto va a variar de acuerdo al sitio climático. Van a tener otra curva, que son las IV, que las vimos más arriba, en donde les va a mostrar cómo varía nuestro perfil según la irradiancia. Fíjense ustedes cómo funcionaba la célula. A medida que los fotones impactan en nuestro semiconductor, los electrones en el enlace de valencia van pasando a la capa de conducción y generan la corriente eléctrica. Si nosotros aumentamos la radiación, o sea, la cantidad de fotones que impactan, más electrones van a estar siendo liberados, o sea que más potencia vamos a entregar. Y esa potencia se va a ver afectada, se va a ver, digamos, presentada como un aumento de la corriente de cortocircuito. Mientras que si disminuimos la radiación solar, que es lo que sucede en invierno, por ejemplo, la corriente de cortocircuito se va a ver disminuida. A su vez, aún cuando hay mayor radiación, la temperatura aumenta, por lo tanto, también hay una variación en la tensión de vacío. Acá podemos ver de nuevo que en las fichas características nos están dando la potencia máxima, que es en el punto máximo de potencia, y nos están dando la tensión y la corriente en el punto máximo de potencia y la tensión en vacío y corriente de cortocircuito. Son esos parámetros de ahí, estos de acá. Acá está superpuesta en la curva de potencia máxima, que si nosotros vemos, ahí hay un punto de inflexión, lo que representa el máximo de potencia. Otras características de los módulos es cómo va a disminuir su eficiencia a lo largo del año. En esta línea gris, que es cuadrada, es lo que por norma los fabricantes tienen que garantizar. Que a los 10 años van a seguir presentando un 90% del rendimiento, o sea, van a entregar un 90% de la potencia que ellos garantizaban, y a los 25 años van a presentar un 80,7% de ese rendimiento. Sin embargo, los fabricantes, como ya están seguros de que estos valores los sobrepasan, dan un rendimiento lineal a lo largo del tiempo en donde llega a ser un poco mayor. A su vez, acá hay una pequeña disminución inicial. Esto es por el acomodamiento cristalino que sufren las células cuando son expuestas a la radiación solar por primera vez. Después, bueno, estos conectores los marcamos porque casi todos los módulos vienen con este tipo de conectores. Son conectores IP67 o IP65, o sea que están preparados para manejarse a la intemperie. Después acá tenemos la temperatura de la célula en operaciones, digamos, más normales, condiciones normales de operación. Y tenemos 3 factores que son los coeficientes de temperatura para la potencia, la tensión de vacío y la corriente de cortocircuito.
vean que si la temperatura disminuye, nosotros vamos a ver un incremento en el rendimiento de nuestro panel. Mientras que si la temperatura disminuye nuevamente, vamos a tener un aumento en la tensión. Esos son dos factores que hay que tener en cuenta. Esto es al revés, cuando la temperatura disminuye, la corriente aumenta, la corriente disminuye y la tensión aumenta. Esto porque con la temperatura se produce mayor recombinación de los electrones con hoyos libres dentro del material semiconductor y la banda del campo eléctrico del semiconductor aumenta. A su vez, tenemos las características de temperatura de operación. Acá está el voltaje máximo del sistema. Esto es lo que soportan todo el material con el cual está compuesto el módulo. Soporta hasta 1000 volts de corriente continua. Esto nos va a limitar el tamaño de nuestras cadenas. No vamos a poder conectar infinitos módulos en cadena. Tenemos un límite por tensión. Y a su vez, tenemos también la corriente máxima que soportan. O sea, este fusible de 15 amperes es el que debería tener nuestra cadena compuesta por estos módulos para que no hayan problemas en los módulos, en las células, cuando hay corrientes inversas. Eso después lo vamos a ver un poco mejor. Hermano, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Ahí en el gráfico anterior, en el del rendimiento, esa caída en el rendimiento a lo largo del tiempo se genera... sí. ¿Se genera por la exposición, o sea, por el uso del panel o por una degradación natural? Quiero decir, si yo tengo el panel guardado en una caja, ¿igual tiene esa caída, esa pérdida de rendimiento? Mirá, no. En principio es cuando es una degradación por el uso. Si vos lo tenés guardado en una caja, vos vas a tener un 100%. Apenas los expongas por primera vez al sol, se va a producir una pérdida del rendimiento cercana al 3%. Y luego va a empezar a disminuir a medida que pasan los días que está expuesto al sol. Gracias. Podrías almacenarlo y no va a perder el rendimiento inicial. En principio no debería perder rendimiento si no está expuesto, si no se ha expuesto nunca al sol. Bien, bárbaro. Gracias. Bueno, acá vemos el efecto de las temperaturas. Esto es un poco lo que les contaba antes. Fíjense que cuando aumenta la temperatura, nuestra corriente de cortocircuito aumenta por ese aumento de las recombinaciones. Pero nuestra tensión de vacío disminuye. No sé si se acuerdan el modelo que les mostré de célula más arriba, en donde teníamos un diodo por las corrientes que se derivan. Bueno, al aumentar la temperatura, ese diodo va a empezar a derivar más corriente, lo cual va a hacer que baje la tensión de vacío de nuestro sistema, pero aumente la corriente de cortocircuito. Pasa al revés. Con una disminución de la temperatura hay menor recombinaciones de los electrones con los huecos, lo que hace que disminuya la corriente de cortocircuito, pero aumente nuestra tensión de vacío. Por lo general nosotros lo probamos, como vimos en la norma, a 25 grados centígrados de la célula, y luego lo tenemos que modificar por estos factores, por estas variables. Así que estas son importantes para el cálculo. La curva puede presentar varias modificaciones. No lo vamos a ver hoy porque estamos muy acortados con el tiempo, pero yo después se las voy a pasar qué significan cada una de estas modificaciones. Por ejemplo, esta puede ser que una de las cadenas conectadas tenga algún módulo roto, entonces se producen esos saltos en la lectura. Esto que se hace, se va con un equipo y se miden los bornes de las cadenas o del generador, en bornes del inversor o en bornes de cadenas o en bornes de un panel si se quiere probar, y se ve la curva. Y si hay alguna modificación, se puede prever en por qué está fallando eso. Imagínense un parque muy grande que tenés cientos de cadenas, miles de módulos. Esto medirlo se hace muy difícil. Lo que se está haciendo ahora es una medición con dron, con cámaras termográficas en donde se detectan puntos calientes
y según el tipo de detección de punto caliente, uno puede saber si es que hay un diodo que está fallando, si es una célula que está cortocircuitada o una célula funcionando en vacío. Entonces, primero se hace un sondeo con un dron a una velocidad un poco más elevada que la de una cuadrilla midiendo borne por borne, y cuando se identifica algún punto caliente se va y se hace este estudio para determinar qué es lo que está pasando en esa cadena y ver si se cambia o no un módulo. Ahora cuando termine la clase les paso un enlace a un video para que vean la aplicación de termografía y ya después en los archivos de esta unidad les voy a poner un documento que habla de esta curva y qué significan las diferentes variaciones. Bueno, esto es una hoja de proyecto que se las dejo en la presentación por si algún día tienen que hacer un proyecto. Y bueno, módulos, eso es más o menos lo que necesito que sepan para después poder dimensionar. No sé si les queda alguna duda, quieren saber algo más, algo que les interese de módulos. Una pregunta, Germán. Sí. En el caso, por ejemplo, de que tengamos alguna falla en alguna célula de algún módulo, ¿eso se corrige directamente cambiando el módulo completo? Y una vez que lo cambiamos, ¿ese módulo se puede reparar o se desecha o se recicla completamente? No, ese módulo, una vez que se le rompe una célula, si es el problema es la célula, no se puede hacer nada. Directamente el módulo tiene que ser cambiado y ese módulo se manda a tratar, si se puede reciclar, buenísimo. Acá no hay plantas de reciclado todavía, pero se desecha, hay que cambiar el módulo entero. Lo que sí hay que tener en cuenta, que si uno va a cambiar un módulo de una cadena, ese módulo debería tener las mismas condiciones eléctricas de tensión y corriente, o mejores que los demás módulos de la cadena. Porque si ponemos uno que tenga una corriente más pequeña, toda esa cadena se va a ver limitada al nuevo módulo y va a estar sobrecalentado ese módulo nuevo que pongamos. Entonces hay que intentar de que tenga las mismas características eléctricas. Pero sí, si se rompe una célula hay que cambiarlo. Muchas veces en parques grandes, como vienen con diodos, por ahí es el diodo lo que está fallando y eso sí se puede reemplazar. Ah, bien, perfecto, perfecto. Gracias. No de nada. Bueno, cualquier cosa me van preguntando, me van frenando. Inversores. En tema de inversores no vamos a profundizar mucho en el funcionamiento y demás porque cada fabricante tiene sus secretos y la verdad que es ahondar mucho y no nos da el tiempo. Pero básicamente hacemos una clasificación grande en donde tenemos inversores sin conexión a la red, que son estos de acá, en donde funcionan de manera aislada, o sea, en uno les da energía con un generador fotovoltaico, esa energía pasa por un regulador y se puede transformar a energía alterna a través de este inversor para alimentar alguna carga alterna. A su vez, la mayoría tienen la posibilidad de conectarse a un banco de baterías, entonces uno genera energía durante el día, la almacena en baterías y luego de noche la consume en forma de corriente alterna en las cargas que necesite. Luego tenemos los inversores conectados a la red, que son tanto estos como estos de acá. Estos inversores pueden ser descentralizados, que llegan hasta potencia de unos 70 kilovatios. Son en general pequeños y vienen con todas las protecciones incluidas, con comunicación a través de Ethernet o Wi-Fi para el control del equipo y el monitoreo de las variables eléctricas y de producción de energía. Algunos son bien pequeños, como este, que no tienen un tamaño mucho más grande que un tablero domiciliario. Otros son un poco más grandes, pero en general tienen un tamaño apropiado para instalaciones residenciales, comerciales. Luego hay otros que son híbridos, o sea que aceptan tanto la alimentación por un parque fotovoltaico, una instalación fotovoltaica, o por un sistema de combustión, como un electrogenerador diésel. O también vienen para integrar fotovoltaico con eólico. Y después están estas cabinas grandes, que son un sistema ya centralizado, que se utilizan mucho en parques solares, en donde desde un nodo central se controla toda la instalación.
Ahí hay que tomar una decisión a la hora de elegir un inversor, si se va a elegir un método centralizado o un método descentralizado. Los descentralizados tienen su complejidad en cuanto a comunicación y operación de la planta, pero tienen su beneficio en cuanto a que si falla un inversor, perdemos solamente una porción del parque, de la generación de ese parque y no toda. Mientras que en estos la comunicación se ve facilitada, pero si nos falla el inversor, por lo general cambiarlo es muy costoso y perdemos la operación de una porción muy importante del parque. Entonces, esa es una clasificación que tienen que conocer a la hora de elegir un inversor. Para sistemas no conectados a la red, básicamente no tienen muchos protocolos. Estos tienen un generador de ondas senoidales, mientras que estos funcionan distintos. Ahora vamos a ver cómo funcionan, por lo cual estos son más baratos. Así que básicamente esos son los tres grupos que hay. Los inversores no conectados a la red, bueno, acá pueden ver, entregan una potencia y tensión establecidos a una frecuencia y forma de onda. Pueden ser senoidal pura, puede ser una onda que se aproxima a la senoidal, pero no es senoidal, puede ser una onda cuadrada. No son aptos para conectar a la red, son más económicos, se refrigeran por ventilación forzada generalmente, que es más barato, y se disponen en potencias pequeñas, desde 100 vatios hasta 5 kilovatios. Ya luego no hay potencias mucho más grandes para sistemas aislados. Los conectados a la red ya existen hasta potencia de 100 kilovatios, 200 kilovatios, 300 kilovatios, hay hasta de 1 mega si son centralizados. Pero bueno, como ven, en los descentralizados llegan hasta los 100 kilovatios, no hay más grandes. Y ya manejan unas tensiones un poco más grandes. 1000 volt en general es lo que se está manejando y es lo permitido para edificios, y 1500 volt ya son los parques más modernos y con eficiencias más altas. Estos 1500 volt recuerden que vienen limitados en la cadena. La cadena, que son módulos conectados en serie, son los que nos van a manejar la tensión de nuestro parque fotovoltaico. Luego la potencia nos va a variar según cuántas cadenas tengamos en paralelo. ¿Cómo funcionan los inversores? Bueno, esto lo tienen que haber visto en electrónica también, en electrónica de potencia, a través de estos diodos con los... ¡Ay, se me fueron los transistores! Son transistores alimentados por una corriente. Lo que hacen es leer la onda que tenemos nosotros en la red, la onda de tensión que tenemos nosotros en la red, y la copian. Entonces, la leen, la copian e ingresan una potencia con la misma onda senoidal que tiene la red, no la modifican. Lo que sí pueden hacer es desfasar esa onda cuando la entregan, y con eso corregir un poco el coseno de phi, y funcionan como un banco de capacitores. Pueden reemplazar a un banco de capacitores en una industria, por ejemplo. Entonces, para funcionar tienen algunas limitaciones, tienen un límite de encendido, o sea que recién cuando la instalación fotovoltaica comienza a tener un nivel de tensión, comienzan a leer la red, y cuando llegan a otro límite de tensión comienzan a entregar a la red. A su vez también, al leer la tensión, pueden decir, bueno, estamos excediendo la protección, la tensión máxima que está protegida el equipo, entonces desconectan. Una de las características más importantes de los inversores, que ya casi todos lo traen, pero no todos, son el seguimiento del punto máximo de potencia de la cadena. Lo que hacen es jugar con una serie de resistencias, inductores y capacitores dentro del inversor para buscar el punto máximo de potencia de nuestra cadena que está conectada a esa entrada. Y con eso sacan un rendimiento altísimo, muy alto, mucho más alto que los inversores antiguos. Y a su vez, mientras más grande es el inversor, empieza a tener mayores entradas de corriente continua con seguidores independientes en cada entrada. Entonces, eso también facilita mucho mejora la eficiencia de un sistema complejo.
Bueno, el seguidor del punto máximo de potencia es eso que les contaba. De manera dinámica van probando a través de variar resistencias, inductancias, cuál es el punto de máxima potencia en nuestra instalación y, y van manejando cada 5 segundos, bueno, acá dice cada 30 segundos más o menos, van actualizando el punto máximo de potencia para que nuestra instalación rinda al tope siempre. Estos seguidores del punto máximo de potencia también se venden de forma separada y uno se lo puede instalar a un módulo, o se lo puede instalar a una cadena, o se lo puede instalar a un arreglo o a un subarreglo. Pero son caros. Son caros y por lo general ya son integrados en el inversor. Estas son algunas de las características de los inversores. Acá por lo general siempre vienen clasificados de la misma manera. La parte del input, esto es en donde nosotros vamos a conectar nuestros paneles, y la parte de output, que es lo que nos va a entregar el inversor a la red. Entonces, fíjense que hay un rango de operación para el seguidor de potencia. Uno siempre tiene que intentar que la instalación esté dentro de ese rango. Hay un rango de operación. Fíjense que estos 250 vatios recién ahí empieza a operar el sistema, y hasta los 1000 volts. Hay una cantidad de seguidores de MPPT y hay una cantidad de cadenas que permite cada MPPT. También está la máxima corriente de cortocircuito, que soporta el inversor, que por lo general esta protección ya la tiene integrada. Hay una potencia de entrada nominal, hay una potencia permitida para cada MPPT, o sea que en este caso nosotros no podemos conectar toda la instalación a una sola entrada, sino que tenemos que utilizar sí o sí las dos. Y bueno, así hay un montón de características, cada una va a servir para algo. No todas hay que tenerlas en cuenta. Ahora vamos a ver cuáles son las principales. Bueno, acá hay algo de eficiencia, emisión de sonido, el grado de protección. Esto nos va a decir si sirve para poner en interior o exterior, dimensiones y demás. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí, sí. Entonces, por lo que entendí, los inversores estos ya vienen con el, o sea, acoplan la frecuencia a la que ellos generan a la de la red. No hace falta poner un sincronoscopio ni nada raro. No hace falta poner nada. Esto sí hay que tener en cuenta acá en las características técnicas esto. ¿A qué frecuencia logran operar? Automáticamente detectan si están en 50 o 60 Hz. Si no lo hacen automático, muchos tienen su entrada de programación del inversor para programar la frecuencia, para programar los límites, porque según la regulación de la zona, si te caspas en tanto porcentaje en la frecuencia o en la tensión, tenés que cortar. Entonces todo eso se programa. Fíjate que acá está el rango de ajuste, más o menos 3 Hz. Entonces hay que ajustarlo, pero no hace falta poner un sincronoscopio, nada, es automático el sistema. Cuando le empieza a dar irradiación a los paneles, y los paneles colectan energía y la mandan al inversor, cuando llega a la tensión mínima de arranque, el inversor se enciende y empieza a leer la red. Si no tiene red, no despacha energía. Cuando encuentra la red, copia su onda y empieza a inyectar automáticamente. Todos los días se prende y se apaga solo. Ahora Germán, bien, vamos. Sí. Tengo una consulta respecto a eso. Perdonad la ignorancia, pero digamos, estos sistemas están diseñados, más que nada el tema del inversor, para despachar energía directamente en lo que sería el circuito de distribución, o se puede hacer en un sistema de subtransmisión. O sea, obviamente necesitamos tener un transformador después del inversor, o cómo funcionaría. Bueno, en general siempre necesitas la presencia de la red eléctrica, porque si el inversor no detecta ni tensión ni frecuencia, no va a inyectar. Entonces es necesario tener una red eléctrica. Ahora, esa red eléctrica puede ser la de tu casa, puede ser la línea de distribución de baja, puede ser la línea de distribución de media e incluso una línea de alta tensión. El uso o no de un transformador va a depender
de la línea a la que te estés conectando. Básicamente, dimensionar un sistema para una vivienda es lo mismo que dimensionar un sistema para una central generadora. Lo que te va a cambiar es la complejidad en protecciones, en automatismo, y cuando tenemos mucha potencia, por lo general lo vamos a conectar en media, y ahí vas a necesitar un transformador para llevar la baja tensión, que es la que te entregan los inversores, a media tensión, que es la de la red. Pero vos lo podrías conectar en cualquier lado. Después vamos a ver, no sé si hoy con Andrés, lo más seguro lo vean, es que en los sistemas conectados a la red acá en Mendoza, vos tenés para una vivienda o una industria o un establecimiento comercial, te tenés que conectar en el tablero principal del inmueble, digamos. Pero no hay limitaciones. Bien, perfecto. Gracias, Germán. Bueno, acá vamos a ver, estamos muy justito, quedan 20 minutos. A esto quería llegar, esto es importante, lo demás lo pueden ver después ustedes, no hay drama. Esta gráfica que está acá es cómo se selecciona un inversor. Ustedes por lo general van a tener una superficie disponible para poner módulos, o van a querer alcanzar una potencia, o van a tener una necesidad de suministrar cierta cantidad de energía. Entonces, según las variables de recurso solar que tengan, van a dimensionar su generador fotovoltaico. Pero ese generador fotovoltaico, que acá le llama campo, se va a conectar a un inversor, y ese inversor tiene un intervalo de funcionamiento de tensiones, como estábamos viendo recién. Entonces, fíjense, el intervalo de funcionamiento del campo fotovoltaico vas a tener una tensión mínima y una tensión máxima. Esta tensión mínima y máxima vienen dadas por la potencia, el punto de potencia máxima, considerando el MPP, del campo fotovoltaico en correspondencia con el funcionamiento a la máxima temperatura del sitio. ¿Está bien? Entonces, con la máxima temperatura nosotros vamos a afectar nuestra instalación y vamos a calcular esta U mínima que nos va a dar acá. Con la mínima temperatura vamos a tener que calcular la tensión máxima de funcionamiento y nos va a establecer este parámetro. Esta de acá es la tensión máxima de vacío, que es la que vamos a poder sacar rápidamente de catálogo y es la que se utiliza generalmente para los cálculos. Ahora bien, esto es en nuestro generador fotovoltaico, pero ese generador va a estar conectado a un inversor y tiene que tener cierta compatibilidad de tensiones. Entonces, el inversor en 0 volt va a estar apagado, va a llegar a una tensión en donde se va a encender, pero no va a despachar energía. Y después va a llegar a una tensión en donde va a empezar a despachar energía. Muchas veces esta tensión coincide con el rango mínimo del MPPT, del inversor. Entonces, esto va a estar en la ficha técnica. Esto va a estar en la ficha técnica, esto va a estar en la ficha técnica, esto también, esto también. Estos dos puntos, la U máxima, por lo general coinciden y son en 1000 volt, pero hay algunos inversores que soportan una aislación hasta 1000 volt, pero funcionan hasta 800, por ejemplo. Y luego acá esta es el máximo rango de operación. Uno lo que tiene que intentar es que la tensión de funcionamiento máxima de nuestro generador fotovoltaico quede dentro del rango de operación del MPPT y tendiendo a la parte superior. Esto ¿por qué? Porque en un día de baja radiación, esta U se nos va a mover por acá y va a seguir cayendo en nuestro rango de operación del MPPT. Y en días de producción por encima de lo normal, se nos va a elevar esta tensión. Por ejemplo, un día de verano completamente claro, en donde tenemos muy buena radiación, en donde tenemos una cantidad de viento que nos refrigera la instalación y mejora el rendimiento, se nos va a elevar la tensión. Entonces, está bueno que quede ahí en un 90% más o menos de nuestro rango del MPPT. Entonces, cuando nosotros hacemos esta gráfica, vamos a tener tres ecuaciones que son las que tenemos que garantizar para que nuestro generador fotovoltaico sea compatible con nuestro inversor. ¿Está bien? Entonces,
vamos a ver un ejercicio práctico ahora y decimos que tenemos un inversor de esta marca con esas características y un módulo de esa marca con esa potencia y esas características. La tensión del inversor, la tensión mínima es 80, la tensión que sería esa, 80, o sea, las 80 volt arranca. El rango de MPPT va desde los 260 volt hasta los 500 y el rango de operación máxima es de 600 volt. Y el rango de aislación de tensión es de 1000. ¿Está bien? Eso compusimos con la ficha técnica de nuestro inversor esta barra de colores de acá. Con las características del módulo, ahora lo que tenemos que hacer es formar nuestra cadena para conformar este de acá. Entonces, tomemos la tensión máxima 37.4, la tensión mínima 34.1 y la tensión de vacío 45.8. Dimensionen una cadena que satisfaga las condiciones de compatibilidad con este inversor. Se los dejo ahí en la filmina, les doy unos 5 minutos. Lo único que tienen que hacer es conectar los módulos en serie para determinar los valores de tensión que van a tener y en paralelo las cadenas después. Entonces con eso van a llegar a la potencia del inversor y a las tensiones de operación. Así que díganme ustedes cuántos módulos en serie y en paralelo tenemos que tener. Es de nuevo la misma cuenta que hicimos con las células cuando compusimos el módulo de 72 celdas. Es lo mismo, nada más que ahora con paneles, estamos conectándolas en serie y en paralelo para compatibilizar nuestra instalación fotovoltaica con el inversor que tenemos. Profesor, ¿Sí? Decime. ahí con 13 creo que andaría, pero se pasa de potencia. Con 13. Bueno, si se te pasa de potencia, entonces vas a tener que disminuir uno. Claro, pero se pasa mucho. Claro, se te debe pasar mucho. Sí. A mí me da 8 paneles en serie. 8 paneles. Bueno. 8 está bien. Bueno, ahora, yo acá lo tengo resuelto. Fíjense, la tensión de vacío máxima es de 45,8. Entonces, conectando 11 módulos, vamos a tener una tensión máxima de 503,8 de vacío, una tensión máxima de 411, una tensión mínima de 375. Entonces, evaluamos las tres ecuaciones que les pasé recién. La tensión de vacío máxima es menor a la U máxima, entonces ponemos 500,3,8 es menor o igual a 600. Perfecto, la verifica. La U mínima es mayor al rango mínimo de operación del MPPT, lo verifica también. Y la U máxima es menor o igual al rango máximo de operación del MPPT, también lo verifica. Estamos en 411 y 500 era nuestro rango. Después, lo que hay que hacer, que es algo que no se los dije, pero la idea era que verifiquen esas tensiones. Con eso nosotros ya verificamos nuestra cadena. Ahora hay que ver cuántas cadenas conectamos en paralelo. La corriente máxima del inversor es 10 amperes. La corriente máxima de la matriz es de 8,56. Entonces, podemos ver que la potencia máxima de corriente alterna es de 2500 watts y que si conectamos 11 módulos en serie, vamos a tener 3520 vatios. Acá estamos por encima.
Entonces, hay un factor que se llama el DC to AC ratio, que es una relación entre la potencia de corriente continua y la potencia de corriente alterna que nos da el inversor. En este caso nos está dando 1,4. En la práctica, lo que usualmente se hace es que ese factor esté cercano al 1,2%, al 1,2. Entonces, bueno, en este caso lo que nos está dando la recomendación es disminuir un módulo y nos quedaría una instalación de 10 módulos. Con 10 módulos, si rehacen los cálculos, estaríamos en una potencia de 3200. Y si hacemos 3200 dividido los 2500 del inversor, estamos en 1,28. O ya más permisible. Claro. Entonces, ¿por qué se hace esta relación de que el generador fotovoltaico sea un 20% más grande que nuestra capacidad de conexión? Esto se hace porque, en general, nosotros no tenemos 1000 vatios de radiación. Recuerden que los módulos, todas estas características eléctricas están dadas para 1000 vatios por metro cuadrado, 25 grados de operación de la célula y un factor de masa de aire de 1,5. Esas condiciones estándar en la realidad nunca se dan. Nosotros vamos a tener radiaciones en general más bajas que los 1000 vatios. La temperatura de nuestra célula no va a estar en 25, en general va a estar cercana a los 40 grados. Y nuestro factor de masa de aire va a estar variando todo el día y solamente en 2 instantes del día, si es que en ese día se produce, va a llegar al 1,5. Entonces, por todas esas consideraciones y demás, la instalación fotovoltaica, el generador, tiene que ser un 20% más grande que la potencia que nos admite nuestro inversor. ¿Está bien? Claro, eso es algo que tenganlo en cuenta. También nos pasaríamos bastante. Nosotros ahora nos estamos pasando bastante. Sí, nos pasamos. Si lo bajamos a 10, te da 1,28 las relaciones. Todavía estás pasado. Si lo bajás a 9, ¿cuánto te da? Si a 9 te da 1,15. Bueno, ahí está. Entonces tenés que usar 9 o 10 módulos. Claro, bien. Eso lo que tenés que hacer es verificar si tu corriente de generador está por debajo de la corriente máxima que te acepta el inversor. ¿Está bien? Ahí van a tener que ir viendo ustedes cómo lo van manejando cuando tengan que dimensionar algo. Lo importante siempre es que las tensiones concuerden, porque si las tensiones no concuerdan, el inversor no te va a funcionar bien. Entonces, el dimensionamiento de la cadena es lo más importante que tienen que hacer ustedes. Luego de que tienen dimensionada la cadena, lo único que va a hacer falta es saber cuántas ponemos en paralelo. Y van a ajustar con este valor de acá. Con este valor se van a dar cuenta a grandes rasgos si están bien o están mal. Esto es una hoja de proyecto que también los que hagan proyecto tendrían que llenar esto cada vez que hagan un proyecto, una instalación. Si son más o menos profesionales, deberían dar todas las hojas de proyecto. Después están los reguladores de carga. Los reguladores de carga son un elemento necesario que muchas veces viene integrado ya en un inversor off-grid, o sea, para funcionamiento sin conexión a la red. Son los que regulan los bancos de carga de baterías. Por lo general la batería, si operan 12 volts, la vamos a estar cargando con 14 o 15 volts. Si no, no estaríamos cargando, no las podríamos cargar. Pero si nosotros las intentamos cargar con la tensión que nos dan los módulos, que como vimos, un módulo te da unos 45 volts, estaríamos exigiendo mucho al banco de baterías y podríamos romper alguna de las celdas de carga. Entonces siempre se pone un regulador de carga que lo que hace es proteger la vida de las baterías, mejorar el rendimiento energético de las instalaciones y a su vez ya tiene también protecciones incluidas para evitar fallas. También, bueno, aparecen por lo general con alguna pantalla y botones que nos permite una interfaz con el usuario para saber cuánta carga tenemos, el estado de funcionamiento de las baterías,
la tensión que tenemos en nuestro generador fotovoltaico. Por lo general presentan esas variables. Los reguladores de carga en general vienen de 12 volt y de 24 volt, según el banco de batería que tengamos, y la potencia viene especificada por los amperes que permiten. No vamos a ahondar mucho más en esto. Acá, bueno, tienen que fijarse, algunos tienen MPPT, el seguidor de MPPT, otros no. Tienen que ver la clase de protección. En general estos no vienen para intemperies, o sea que hay que colocarlos en algún lugar techado o dentro de algún gabinete. La hoja de proyecto y no mucho más. Las baterías tampoco vamos a ahondar mucho porque es algo que en la materia no lo vamos a tocar. Yo les dejo la información acá por si a alguno de ustedes le interesa en meterse en el tema. Hay baterías para sistemas aislados, hay baterías para conexión a la red. Los estándares con los que se ensayan son diferentes. Acá está un poco explicado por si quieren ustedes después estudiarlo. Básicamente los que son on-grid se le hace un doble ensayo con alta frecuencia de operación y baja frecuencia de operación, que es por el tema de nubosidad y demás. Les dejo de reseña la Tesla Powerwall, que es una batería para viviendas que desarrolló Tesla. Yo no la he visto comercializada acá, pero fíjense que tiene una descarga muy alta. Tiene una profundidad de descarga del 100%, que es algo bastante bueno. En general la profundidad de descarga de las baterías está en el 50%. Esto ha ido mejorando. Esta es la capacidad de uso de energía y bueno, en general esta cantidad de energía es suficiente para un día. Y hasta acá vamos a llegar hoy porque ya no estamos con el tiempo, quedan 5 minutos. Vamos a llegar hasta acá. Yo ahora les voy a cargar la presentación, así tienen para estudiar, tienen la guía de ABB. En la clase que viene vamos a seguir un poquito con esto. No nos queda mucho, nos queda calcular un banco de baterías que se los voy a dar de trabajo práctico, no lo vamos a hacer en la clase. Nos queda la parte de los cables, nos queda la parte de estructuras, algunas consideraciones generales y de seguidores solares. Y con eso terminaría, así que lo dejamos acá, llegamos acá al calculador, así se los explico la clase que viene y ya nos metemos con sistemas aislados. ¿Les parece? Perfecto. Muy buena clase. Muy buena clase. Bueno, gracias. ¿Puedo hacer una consulta, Germán? Sí, por favor, eso. Díganme, denme todas las consultas que tengan, así vemos de dejarlas resueltas. Ahí en las baterías, esa capacidad de uso de energía que está en kilovatio hora, ponele ahí, Sí. 6,5 kilovatio hora, es considerando una descarga hasta el 50%, o sea, No, es lo que es o es la total. considerando, es la total. Si vos tenés la batería cargada totalmente, podrías usar 13,5 kilovatios hora. O sea que en realidad sería la mitad para el cálculo. para el No, consumo. a ver, eso depende de cada batería. Vos después cuando veas acá el calculador, que si quieren se pueden meter, ahora les dejo el enlace, vas a ver que vos elegís en la profundidad de descarga de las baterías. Eso es un factor muy importante en el cálculo de las baterías porque lo vamos a ver la clase que viene en sistemas aislados, pero vos para calcular un sistema aislado primero vas a tener que hacer un relevamiento de tus cargas. No sé, vas a tener una heladera, cierta cantidad de lámparas que las vas a querer usar tantas horas, en un módem de internet que te utiliza tanta energía diaria, una notebook, y bueno, todos los elementos, todas las cargas, vas a tener que hacer un registro y una estimación de horas de uso, y con eso vas a tener tu necesidad energética. Y después de la necesidad energética, vas a tener que dimensionar tu banco de baterías para suplir esa energía todos los días. Y los días, por lo general, se agregan un par de días más por si tenés días nublados. Y después de eso, tenés que dimensionar tu generador fotovoltaico para suministrar la energía que se consume diariamente y poder mantener el banco de baterías con cierta carga. Entonces,
El nivel de descarga de la batería te va a dar la cantidad de energía que vas a poder utilizar de ella. En este caso, lo de Tesla te dicen que ellos permiten una profundidad de descarga del 100%. O sea que esta energía, capacidad usable, está siendo igual a la capacidad de almacenamiento que tiene, en principio. Habría que ver bien la ficha técnica. Yo se los dejo como reseña porque es de los desarrollos más avanzados que hay. Ok, perfecto, gracias. Bueno, no sé si en alguna otra consulta. Te hago una consulta. En la imagen esa que salía el regulador el regulador en el que estaba el sistema, Sí. a la derecha, sí, a la derecha en los últimos dos bornes está conectada la carga. Sí. Si nosotros quisiéramos conectarnos a una red, primero que nada el regulador tendría que ser, digamos, ser Bien. un regulador apto para conectarse a la red, y después necesitamos el inversor. No, primero que los reguladores se utilizan en sistemas aislados o en Perfecto. sistemas que tienen banco de baterías. Estos dos bornes te van a estar entregando energía continua. Si este regulador está incluido o conectado luego a un inversor, te va a entregar corriente alterna. Si ese inversor admite conexión a la red, se puede conectar a la red. Si ese inversor es para sistemas aislados, no te vas a poder conectar a la red. Esto lo único que hace es controlar el flujo energético de nuestro generador fotovoltaico, nuestro banco de baterías y la descarga de nuestro banco de baterías a la carga final que tengamos nosotros. Esta carga puede ser un foco, puede ser un inversor, o puede ser una heladera, puede ser cualquier carga eléctrica. Bien, perfecto. Perfecto. Suponiendo que se usara, por ejemplo, un sistema así en una instalación remota, en una casa, en un lugar rural, digamos, convenientemente se pone un inversor para hacer toda la instalación en energía, en corriente alterna, ¿no es cierto? Sí, hoy en día usualmente se está haciendo eso. Se pone un inversor que se llama inversor cargador, en donde el mismo inversor ya tiene el regulador de carga y tiene los bornes para tu banco de batería y los bornes para salida en continua y salida en alterna. Tiene ya todo incluido. Pero al final son estos elementos más pequeños que están integrados en un solo equipo. También si querés un inversor con almacenamiento y conectado a la red, ya vienen inversores híbridos que se conectan a la red y además te regulan el banco de baterías. Todas esas variables existen. Bien, perfecto. Más que claro. Gracias, Germán. Claro, buenísimo. Bueno, ahí les dejo la clase grabada. Y bueno, cualquier consulta, ya ahora les voy a pasar un enlace a Hangout de un grupo para consulta y les paso mis horarios de consulta y bueno, también me pueden preguntar a través de la plataforma. Así que bueno, cualquier cosa me van preguntando y vamos intentando responder todo. Profesor, ¿la clase va a quedar guardada en qué plataforma? Acá mismo, yo ahora tengo la grabación y se sube acá. Sé que algunos han tenido problemas para verla. Eso tiene que ser porque no están ingresando con la misma cuenta que se utiliza. No sé, la verdad que desconozco cómo funciona la plataforma. Avísenme si no pueden ver el video en un rato y si no lo pueden ver le preguntamos de nuevo a la gente de sistemas. Pasa que no me contestaron nada, como que está todo bien. Yo hoy le cambié el tipo de permiso al video anterior para que lo puedan ver con las cuentas institucionales. Así que avísenme si haciéndolo así ustedes pueden verlo. Ok. Gracias.